La carretera A7 se cubrió de niebla a las 5:10 de la madrugada, y nadie en aquel autobús militar sabía que solo 15 de los 22 hombres que viajaban dentro llegarían caminando al final de esa noche. El eje delantero llevaba semanas fallando en silencio, sin ningún aviso, hasta que dejó de sostener nada. El autobús volcó 2 veces antes de quedar tumbado sobre el Arsén, cerca de Cartagena, a solo 9 kilómetros de un pequeño hospital comarcal que nunca había recibido más de un herido grave a la vez. Esa noche recibiría 7, en menos de 4 minutos. Y ninguno de los médicos que trabajaban ese turno estaba preparado para lo que estaba a punto de entrar por esas puertas. El hospital se llamaba Hospital Comarcal de Santa Lucía, 60 camas, un único cirujano de guardia que vivía a media hora bajo condiciones normales, y esa noche la niebla añadía otros 20 minutos más al trayecto. La doctora Marta Solís, la médica de urgencias con 9 años de experiencia, jamás había atendido a más de 2 pacientes críticos al mismo tiempo. Cuando las camillas empezaron a entrar, una detrás de otra, se quedó paralizada en mitad del pasillo. No por incompetencia, sino porque ningún entrenamiento la había preparado para 7 cuerpos destrozados llegando a la vez, con sangre en el suelo y gritos que no cesaban. Nadie esperaba que la persona que tomara el control de aquella sala fuera la enfermera más nueva del hospital. Elena Vidal llevaba apenas 11 meses trabajando allí. Callada, casi invisible, del tipo de persona de la que nadie se molesta en preguntar nada porque nunca da motivos para hacerlo. Pero esa madrugada, mientras la doctora Solís seguía inmóvil, Elena pasó junto a ella sin pedir permiso y empezó a dar órdenes con una voz que nadie en ese hospital le había escuchado antes. En menos de 30 segundos clasificó a los 7 heridos, decidiendo en qué orden debían ser atendidos, quién podía esperar y quién no tenía ni un minuto que perder. Abrió una vía respiratoria en mitad del pasillo con un bisturí, sin dudar. Descomprimió un pulmón colapsado sobre una camilla que todavía se movía. Y cuando el cirujano, el doctor Alberto Reyes, entró finalmente por la puerta, empapado de niebla y esperando el caos, encontró a Elena con las manos dentro del abdomen de un joven legionario, sosteniendo con los dedos una arteria que no dejaba de sangrar, hablándole al chico con una calma que parecía haber nacido con ella. Los 7 hombres sobrevivieron esa noche. Todos y cada uno de ellos. Y durante las siguientes horas, mientras el hospital volvía poco a poco a la normalidad, el resto del personal empezó a mirar a Elena de una manera distinta. Nadie se atrevía a preguntarle directamente dónde había aprendido a moverse así, con esa precisión, esa frialdad absoluta bajo presión que ni el propio doctor Reyes, con 11 años de experiencia, había visto jamás en una sala de urgencias. Pero todos lo pensaban. A las 10:10 de la mañana, cuando el hospital finalmente respiraba con calma, 2 personas vestidas de traje oscuro entraron por la puerta de urgencias y preguntaron por Elena Vidal. No dijeron a qué venían. No levantaron la voz. Se presentaron ante la enfermera jefe como agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y pidieron hablar con ella en privado, en un tono que no dejaba lugar a la negativa. Si alguna vez has visto a alguien callado convertirse, sin previo aviso, en la persona más capaz de toda la sala, nunca juzgues en los comentarios y suscríbete antes de continuar, porque lo que estos agentes estaban a punto de descubrir sobre Elena Vidal no tenía nada que ver con lo que había ocurrido esa mañana. Tenía que ver con algo que ella llevaba enterrado desde hacía 6 años, algo que ni siquiera sus compañeros más cercanos sospechaban, y que un simple control de antecedentes, rutinario, obligatorio, jamás debería haber sacado a la luz. Porque uno de los 7 legionarios que Elena había salvado esa madrugada no era un paciente cualquiera. Era testigo protegido en una investigación federal, y el accidente que casi le cuesta la vida podría no haber sido un accidente en absoluto. Y cuando la agente Carmen Rueda abrió el expediente militar de Elena Vidal esa misma tarde, se encontró con algo que no esperaba encontrar jamás. Un vacío de varios años sellado bajo un número de control, sin unidad, sin destino, sin ninguna explicación visible. Solo una fecha de baja que no encajaba con nada de lo que aparecía antes. La sala de descanso del Hospital Comarcal de Santa Lucía tenía una sola mesa y 2 sillas, y fue allí donde la agente Carmen Rueda pidió hablar con Elena a solas, lejos de oídos curiosos. Rueda tenía 44 años,
la mirada afilada de alguien que había interrogado a cientos de personas, y una paciencia que asustaba más que cualquier grito. No acusó a Elena de nada. Le explicó, con calma, que no estaban allí por el accidente en sí, sino por uno de los 7 legionarios que ella había tratado esa madrugada. El cabo Diego Marín, de apenas 20 años, era testigo protegido en una causa federal contra una empresa proveedora de piezas militares que llevaba meses falsificando certificados de calidad en componentes vendidos bajo contrato con el ejército. Marín había denunciado la irregularidad meses atrás, en silencio, y tenía previsto declarar ante el juez en 11 días, una declaración que se esperaba fuera la pieza central del caso. El eje delantero que había fallado en aquel autobús procedía exactamente del mismo proveedor bajo investigación. Rueda no pronunció la palabra sabotaje. No hacía falta. La implicación flotaba en el aire de esa pequeña sala, pesada como el silencio que siguió. Y por eso, porque el tratamiento médico de Marín era relevante para una investigación federal activa, se había realizado un control de antecedentes rutinario a todo el personal clínico que lo había atendido. Fue así como esa misma mañana, mientras Elena terminaba su turno sin sospechar nada, una solicitud de expediente salió con su nombre y regresó con algo que no tenía ningún sentido para los 2 agentes que la sostenían. Su entrada en la Armada estaba ahí. Su progresión de rango estaba ahí. Y en algún punto de lo que debería haber sido un historial de servicio ordinario, había un vacío completo sellado bajo un número de control, sin unidad, sin destino visible, y una fecha de baja que no encajaba con nada anterior. Si alguna vez has tenido una explicación buena y sencilla para algo en tu vida que legalmente no podías dar, nunca juzgues en los comentarios ahora mismo, porque lo que Elena estaba a punto de contarle a 2 agentes en la sala de descanso de un hospital comarcal era algo que apenas había dicho en voz alta a nadie en 6 años. Le contó lo que estaba autorizada a contar, que era más de lo que sugería el expediente, pero considerablemente menos que la verdad completa. Había sido sanitaria de la Armada, destinada a un batallón de infantería de Marina. Y tras 2 años en ese puesto, fue seleccionada para un rol que casi nadie conocía siquiera de nombre, oficial de triaje, la persona encargada, no de tratar directamente a los heridos, sino de decidir en un evento de bajas masivas el orden en que debían ser atendidos y evacuados. 29 veces, a lo largo de los años siguientes, se había encontrado en medio del mismo tipo de caos que Santa Lucía había vivido esa madrugada, salvo que en condiciones que hacían que un pasillo de hospital rural pareciera casi tranquilo en comparación. Y 29 veces había tomado las decisiones que determinaban quién recibía ayuda primero, quién debía esperar, y en los peores días, quién no llegaría a subir al último transporte disponible. Su 29º evento fue el derrumbe de un cuartel durante un ejercicio de entrenamiento en el sur de España, 17 heridos, y un único cupo de transporte final entre 2 hombres que lo necesitaban por igual, según cualquier criterio médico, salvo el único que importaba en ese momento exacto. Le dio el cupo a un joven de 19 años con una hemorragia abdominal que aún tenía posibilidades. El hombre al que dejó en el suelo era el sargento primero Ramón Ortiz, 38 años, el hombre que la había entrenado, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre leer un cuerpo herido lo bastante rápido como para importar. Su lesión era un traumatismo craneal cerrado que todo protocolo que le habían enseñado le decía que no era superable con el tiempo de transporte disponible. Tenía razón. La autopsia lo confirmó meses después. Ortiz murió en el suelo 4 horas después del derrumbe, y Elena presentó su solicitud de baja 9 semanas más tarde. No porque nadie le hubiera dicho que había fallado, sino porque había descubierto, de pie sobre el cuerpo de su mentor, que ya no podía seguir siendo la persona que la sala necesitaba para tomar esa decisión una vez más. Carmen Rueda escuchó todo sin apenas escribir nada, algo que Elena entendió como una señal en sí misma. Cuando Elena terminó, la agente permaneció en silencio un momento y luego hizo una pregunta que no tenía nada que ver con Marín ni con el accidente. Le preguntó si alguien más en Santa Lucía sabía algo de lo que acababa de contarle. Elena dijo que no. Rueda asintió lentamente, y en ese gesto había algo que Elena reconoció de inmediato, no era el gesto de alguien que aceptaba una explicación, sino el de alguien que la guardaba para usarla más tarde.
Las 18 horas que siguieron fueron del tipo de silencio específico que se instala sobre una persona cuando entiende que está siendo observada, no escuchada. Carmen Rueda no acusó a Elena de nada, ni una sola frase que pudiera señalarse después como una acusación directa. Lo que hizo fue pedir una copia de su cuadrante de turnos de los últimos 6 meses. Preguntó cómo se asignaban los turnos en planta, si Elena había solicitado alguna vez una sala o un paciente en concreto, y preguntó con suavidad, casi de pasada, si Elena sabía de antemano que la unidad de Marín iba a pasar por esa zona esa semana. Cada pregunta era razonable por sí sola. Juntas, a lo largo de 18 horas, formaban el esqueleto de una teoría que Elena entendía perfectamente y que no podía desmontar, porque esa teoría no necesitaba que ella hubiera hecho nada malo. Solo necesitaba que una persona con un historial sellado hubiera estado trabajando exactamente el turno en que un testigo federal cruzó esa puerta. El director del hospital, Ignacio Prado, se volvió notablemente más difícil de encontrar esa tarde. No le dijo nada desagradable a Elena, ni la acusó de nada tampoco. Lo que hizo fue cancelar la reunión que tenía programada con ella sobre su evaluación anual, desviar 2 consultas de prensa lejos de su nombre por completo, e indicar discretamente en recepción que cualquier pregunta sobre el accidente debía dirigirse a su despacho y no al personal clínico. Era la cautela específica y practicada de una institución protegiéndose primero a sí misma, y a su empleada bastante más abajo en la lista. Elena había visto suficiente de eso en su vida como para reconocerlo sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. La doctora Marta Solís fue la única persona en todo el hospital que no participó en ese retroceso silencioso. Encontró a Rueda en el pasillo a media tarde y le dijo, sin que se lo pidieran y sin demasiada diplomacia, que fuera lo que fuera que la agente creyera estar construyendo, se equivocaba. Le dijo que había visto a Elena Vidal dirigir el peor evento de bajas masivas que ese hospital había presenciado jamás sin un solo movimiento desperdiciado, que cada uno de los 7 legionarios que habían cruzado esas puertas seguía con vida gracias a decisiones que Elena había tomado en segundos, decisiones que ella misma no habría podido tomar en minutos. Y que si la Guardia Civil quería invertir su tiempo investigando a la persona que acababa de salvar 7 vidas en lugar del proveedor cuya pieza casi las había costado todas, ese era su problema. Pero que ella no iba a quedarse callada fingiendo que tenía sentido. Elena, por su parte, apenas dijo nada en su propia defensa durante todo el proceso. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había pasado 6 años aprendiendo que explicarse rara vez cambiaba algo, y hacía tiempo que había dejado de intentarlo. Respondía cada pregunta de Rueda de forma directa y completa, sin ofrecer nunca nada más allá de lo que se le preguntaba. Y para cualquiera que la observara desde fuera, esa serenidad podía leerse como culpa con la misma facilidad con la que podía leerse como agotamiento. Solo Elena sabía cuál de las 2 cosas era en realidad. A las 2:40 de la tarde, el monitor de la cama del legionario Hugo Ferrer comenzó a sonar. Ferrer había sido el 4º paciente que Elena había clasificado esa madrugada, un caso estable y comparativamente menor según los criterios de aquel pasillo. Sin sangrado visible, sin compromiso de vía aérea, constantes vitales que se habían mantenido firmes durante casi 9 horas. Era exactamente el tipo de paciente que un buen oficial de triaje deja en segundo plano frente a los que se están muriendo activamente delante de ella. Y Elena había tomado esa decisión en menos de 2 segundos, sin dudarlo, porque era la decisión correcta dado todo lo que era visible en ese momento. Lo que ninguna de las pruebas de imagen de esa mañana había mostrado, y lo que una hemorragia esplénica tardía casi nunca muestra hasta que ya es demasiado tarde para ignorarla, era un sangrado interno que llevaba horas acumulándose en silencio detrás de unas constantes que no daban ninguna alerta temprana. Elena estaba 2 habitaciones más allá cuando sonó la alarma, y llegó a la habitación de Ferrer antes de que la segunda enfermera de turno terminara de leer el monitor. Su tensión se desplomaba en tiempo real, la aritmética exacta y terrible de un cuerpo anunciando por fin un problema que había ocultado con éxito todo el día. Y el primer y único pensamiento de Elena, de pie sobre un paciente al que ella misma había decidido que no necesitaba atención urgente 9 horas antes, fue la pregunta exacta que había terminado su carrera la primera vez. La empujó hacia abajo porque no había espacio para ella en los siguientes minutos,
y llamó al doctor Reyes mientras empezaba ella misma la reanimación con fluidos, sus manos moviéndose con la misma certeza firme que habían mostrado esa madrugada, aunque algo por debajo de la superficie se movía considerablemente más rápido que sus manos. Y de pie en el pasillo, lo bastante cerca como para ver a través de la puerta abierta, estaba Carmen Rueda, observando cada segundo de lo que estaba a punto de ocurrir. Carmen Rueda no se movió de la puerta. Observó a Elena trabajar sobre Hugo Ferrer con el mismo enfoque total que había mostrado esa madrugada en el pasillo lleno de legionarios, solo que esta vez había una agente federal a 3 metros de distancia investigando activamente si aquel mismo triaje inicial había formado parte de algo deliberado. Elena no miró a Rueda ni una sola vez. No representó preocupación ni urgencia para una audiencia que sabía que la observaba con sospecha profesional. Simplemente trabajó. Y la verdad más silenciosa y difícil bajo todo lo que ocurría en esa habitación era que Elena no tenía miedo de la agente en el pasillo. Tenía miedo, de una forma que no se había permitido sentir desde el derrumbe de aquel cuartel 6 años atrás, de haber tomado la decisión equivocada con Ferrer esa mañana, y de que un joven legionario estuviera a punto de pagarlo de la misma forma que Ramón Ortiz lo había pagado. El doctor Reyes llegó y se hizo cargo de la reparación quirúrgica, y la tensión de Ferrer empezó a subir, lenta y luego más firmemente, hacia algo superable. Pasaron 11 minutos desde la primera alarma hasta que sus constantes se estabilizaron lo suficiente como para que todos en esa habitación pudieran respirar. Y Elena permaneció durante cada segundo, sus manos firmes, su voz serena, sin dar ninguna señal externa del pavor total que había estado sentado bajo su compostura todo ese tiempo. Cuando terminó, dio un paso atrás y miró el monitor durante un largo momento, observando números que por fin se movían en la dirección correcta. Y no confió en ellos de inmediato. Rueda no se había movido de la puerta. Había observado los 11 minutos completos sin decir una sola palabra, y cuando terminó, miró a Elena con una expresión que había cambiado considerablemente respecto a la que llevaba esa mañana. Después se dio la vuelta, caminó unos pasos por el pasillo y sacó su teléfono. Elena no pudo escuchar lo que decía, pero observó la postura de la agente mientras hablaba, y algo en ella le dijo, antes de que ninguna palabra fuera confirmada, que fuera lo que Rueda estaba pidiendo al otro lado de esa llamada, no era otra pregunta sobre ella. Rueda volvió a la habitación de Ferrer unos minutos después, el teléfono aún en la mano, y lo primero que le dijo a Elena no tenía nada que ver con el accidente, ni con el proveedor, ni con el caso que la había llevado a Santa Lucía en primer lugar. Le dijo que acababa de colgar con la oficina de su superior, y que estaban desclasificando el expediente de Elena, o al menos toda la parte que el proceso de revisión permitirá liberar sin violar ninguna clasificación, con efecto inmediato. Le dijo que había observado 11 minutos de una enfermera trabajando sobre un paciente con una agente federal de pie en la puerta, sospechando de ella de algo cercano al sabotaje, y que esa enfermera no había actuado para la audiencia ni una sola vez, no la había mirado ni una sola vez. Simplemente había hecho el trabajo con el mismo enfoque total que había mostrado toda la mañana. Le dijo que eso no era el comportamiento de alguien protegiendo un secreto. Era el comportamiento de alguien que había decidido hacía mucho tiempo que el trabajo importaba más que ser creída. El expediente desclasificado llegó a Santa Lucía a la mañana siguiente, y decía, en el lenguaje plano y cuidadoso de un documento oficial, exactamente lo que Elena les había contado en la sala de descanso 2 días antes. Sanitaria de la Armada, destinada a un batallón de infantería de marina, selección y formación como oficial de triaje. 29 eventos documentados de bajas masivas a lo largo de un historial de servicio que no terminaba en deshonra ni en baja por causa, sino en una separación honorable que nunca había recibido el reconocimiento que merecía, porque la naturaleza silenciosa y discreta del trabajo que había hecho no era del tipo que genera ceremonias. Había una recomendación de condecoración en el expediente que nunca había sido tramitada formalmente antes de su baja, esperando ahí durante 6 años, exactamente donde alguien la había dejado y olvidado. Rueda la exoneró formalmente esa tarde. Y no lo hizo en silencio, de la misma forma discreta en que la sospecha se había construido durante 18 horas. Lo hizo de pie en el mismo pasillo donde medio personal había pasado 2 días observando a Elena de reojo, y lo dijo con claridad,
delante de Marta Solís, de Ignacio Prado, y de media docena de enfermeras que de repente habían encontrado razones para estar cerca, que Elena Vidal había sido completamente exonerada, que nunca había existido ninguna prueba que la conectara con el fallo mecánico ni con nadie involucrado en él, y que la atención de la investigación había sido una línea de indagación razonable pero finalmente equivocada, que quería que constara corregida en el registro, delante de las personas que habían presenciado cómo se desarrollaba. Ignacio Prado, que había pasado 2 días desviando consultas de prensa lejos del nombre de Elena, se encontró de pie en ese pasillo con muy poco que decir. Diego Marín prestó declaración 11 días después desde una cama de hospital en Santa Lucía, incorporado sobre almohadas, con un tubo torácico todavía puesto. Y lo que describió bajo juramento se convirtió en la base de una causa penal contra el proveedor que había falsificado la certificación de los componentes del eje vendidos bajo contrato militar. La investigación que siguió encontró las mismas piezas falsificadas instaladas en vehículos similares en otras 4 bases, lo que significaba que los 15 legionarios que habían salido caminando de aquel accidente en la A7 habían viajado sobre el mismo equipo comprometido que los 7 que no lo habían hecho. Diego Marín le dio las gracias a Elena una sola vez, brevemente, desde su cama de hospital, con la forma sencilla y contenida de un joven que todavía no tenía el vocabulario para expresar lo que ella había hecho realmente por él. Elena le dijo que descansara y lo dejó ahí. Fue el doctor Reyes quien le dio a Elena lo que de verdad necesitaba. Días después de que Rueda la hubiera exonerado y la historia se hubiera trasladado ya a otros asuntos dentro del hospital, la encontró en el control de enfermería una tarde tranquila y le pidió que bajara con él a radiología. Sacó las imágenes de Hugo Ferrer del día del accidente en un monitor y las repasó con ella lentamente, fotograma a fotograma, mostrándole exactamente lo que había sido y no había sido visible en aquellas primeras placas. Le dijo, con la paciencia cuidadosa y específica de un cirujano que entendía con precisión lo que ella necesitaba escuchar y por qué, que la hemorragia había sido genuinamente invisible a las 5:10 de esa madrugada. No pasada por alto, no ignorada. Invisible. El tipo de lesión que se revela horas después, sin importar quién lea las pruebas ni con cuánto cuidado lo haga. Le dijo que la decisión de triaje había sido correcta, dado todo lo disponible en ese momento. La misma frase exacta que una investigación había usado sobre Ramón Ortiz 6 años antes. Solo que esta vez, Elena se permitió escucharla de verdad. Se quedó de pie en esa pequeña sala de radiología durante un largo momento, mirando una pantalla llena de números e imágenes, y algo en su pecho que llevaba 6 años instalado de forma incorrecta se asentó por fin, en silencio, en su lugar. La Autoridad Sanitaria Autonómica se puso en contacto con Santa Lucía 3 semanas después del accidente, tras haberse enterado por canales que viajaban considerablemente más rápido que los informes oficiales. Y lo que querían hablar no era sobre Elena en particular, al principio. Era sobre el vacío que el accidente había dejado al descubierto. El hecho de que los hospitales rurales de toda la región, hospitales exactamente como Santa Lucía, no tenían ninguna formación formal en triaje de bajas masivas ni ningún protocolo para manejar a más de 1 o 2 pacientes críticos a la vez. Y que 7 legionarios habían sobrevivido esa madrugada en gran parte porque un antiguo oficial de triaje de la Armada había estado, por casualidad, trabajando el turno correcto. Preguntaron si Santa Lucía estaría dispuesto a acoger un programa piloto de formación, y preguntaron específicamente si Elena Vidal estaría dispuesta a ayudar a diseñarlo y enseñarlo. Elena lo pensó exactamente el tiempo que le llevó recordar el derrumbe de un cuartel y a un hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre leer un cuerpo herido lo bastante rápido como para importar. Y entonces dijo que sí, con una condición. Quería que el programa llevara un nombre. Nadie en esa sala sabía quién era Ramón Ortiz, y Elena no dio más explicación que decir que le importaba, y la representante de la autoridad sanitaria lo anotó sin hacer más preguntas, porque algunas peticiones no necesitan explicación para ser honradas. El protocolo Ortiz, como pasó a llamarse, lanzó su primer curso piloto en Santa Lucía 4 meses después, impartido por Elena Vidal a una sala de enfermeros y médicos rurales que nunca habían sido formados en verdadera secuenciación de bajas masivas.
La habilidad específica que separa a una sala que sobrevive a una mañana desbordante de una que no. Marta Solís asistió a cada sesión, tomando notas como cualquier otra alumna, porque había decidido hacía tiempo que esos 11 segundos en los que se había quedado paralizada en aquel pasillo no iban a volver a repetirse mientras ella pudiera evitarlo. 18 meses después del accidente en la A7, un autobús escolar volcó en una carretera mojada a 2 provincias de distancia, con 11 niños a bordo, y el hospital rural que los recibió había enviado a 2 de sus enfermeras al protocolo Ortiz 6 semanas antes. Los 11 niños sobrevivieron, y la coordinadora de trauma que llamó después a Santa Lucía para contarlo habló directamente con Elena, aunque Elena, fiel a su costumbre, dijo muy poco más allá de que se alegraba de escucharlo. Una enfermera nueva de Santa Lucía le preguntó meses más tarde si era cierto que una vez había dirigido sola toda una escena de bajas masivas mientras estaba bajo investigación federal, porque esa era la versión de la historia que se había asentado en la memoria colectiva del hospital para entonces, considerablemente más grande que la verdad, pero no del todo equivocada en su forma. Elena levantó la vista de la historia clínica que estaba terminando y le contó a la joven enfermera la versión sencilla, la única en la que realmente creía. Le dijo que no había salvado a nadie. Dijo que simplemente había puesto a 7 personas en el orden correcto en el momento correcto, de la forma en que alguien una vez le había enseñado, y que todo lo demás ese día había sido 7 personas haciendo bien su propio trabajo una vez que tuvieron la oportunidad. La nueva enfermera le preguntó si eso le parecía suficiente. Elena pensó en Ramón Ortiz por un momento, y en un cuartel derrumbado 6 años atrás, y en un nombre ahora escrito en un programa de formación que estaba enseñando a hospitales de toda la región a hacer lo que ella había hecho, sin necesidad de cargarlo sola. Dijo que sí, que era suficiente.